del semillero de Sinapsis de la UdeA, Anita Ayala, que es residente de Geria, Elkin, residente de Neuro, viejos conocidos, y por supuesto el doctor Cano, la doctora Malpica y el doctor Cano, que ya lo va a presentar. Eh, para la sesión de hoy va a estar Elizabeth Gómez, quien es estudiante de sexto semestre, ayudándonos con las preguntas. Elizabeth preparó unas preguntas muy chéveres que la idea es que abarquemos la perspectiva del doctor desde su experiencia en lo asistencial con intelectos, desde su experiencia en la investigación con el Instituto de Envejecimiento, y pues unas preguntas de abertura. Por supuesto, en cualquier momento se puede interrumpir, hacer preguntas. Igual al final vamos a dejar más espacio para preguntas. Y pues es para mí, verdad, un placer presentar al doctor Cano. El doctor Cano es médico geriatra, fundador del Semillero de Neurociencia y Envejecimiento, fundador del Instituto de Envejecimiento, fundador de Intelectus. O sea, es una persona que ha tenido un recorrido en las demencias, en las enfermedades neurodegenerativas y en la medicina en general gigante, y que yo creo que ha dado pie desde lo asistencial y desde lo investigativo a muchísimos otros investigadores. Entonces, doctor, muchas gracias por estar acá, y Elizabeth, adelante. Perfecto. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo está? Muy feliz de tenerlo acá. Y Sí. primero, pues muchas gracias por la entrevista. Y pues para dar inicio, realmente la apertura de la entrevista me gustaría iniciarla con preguntarle por qué eligió estudiar medicina y por qué se especializó en geriatría. Bueno, pues la pregunta, evidentemente, no me han contado de qué se trata esto. Yo vengo aquí nuevo, no tengo ni idea, pero pues la pregunta que usted me hace, pues, digamos, es muy importante. Digamos, muchas cosas en la vida se transmiten de padres a hijos, ¿no? Y mi padre, pues, fue una persona maravillosa que tuvo un bagaje muy amplio en la medicina, fue el creador del Hospital Mental en Medellín, ¿sí? Para que los de Antioquia sepan, fue decano de medicina y fue el creador del Departamento de Farmacología de la Universidad de Antioquia. Fue el primer, digamos, egresado de la universidad que fue a hacer esto a Tulane, en New Orleans, junto con una generación de personas con unos pensamientos muy revolucionarios de su momento, que incluso pues han tenido trascendencia en la literatura y en la política. Y pues él me enseñó muchas cosas del amor a la medicina y pues digamos, eso me hizo inclinar hacia presentarme. Yo me presenté en tres universidades, en la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. En la Universidad de Antioquia yo pasé también y en la Universidad Javeriana nos presentamos 5.000 personas para 80 cupos en su momento y era un examen que se hacía individual, pero era la universidad la que lo calificaba con un sistema de registro para su época muy artesanal, pero bueno, tuve ese placer de entrar y la geriatría desde el principio me gustaba. Yo tenía una claridad meridiana de que, em, digamos, existía una ausencia de conocimiento en esa área y desde el primer semestre empecé a acumular preguntas y responder dudas hasta que tuve pues la posibilidad de abrirme el camino en el exterior, porque en Colombia no existía y pues eso es más o menos lo que llevó. Mis abuelas fueron la inspiración para hacer la geriatría. Yo tuve más abuelas que mamá, eso sí es clarísimo. Mis abuelas fueron muy importantes en mi educación, lo cual es muy paisa. He perdido mucho el acento paisa, es algo que lo lamento pues porque tenía un acento muy pegado. De hecho, mis compañeros me dicen el paisa porque yo hablaba absolutamente arrastrado cuando llegué a Bogotá, pero pues poco a poco me fui modulando con los años que he vivido en el exterior y bueno, pues esa es como un poquito la orientación de su pregunta, pero bueno, seguiremos en esa dinámica. Gracias por esa primera parte. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos eso tan bonito. Sí, perfecto. Para iniciar, doctor Elkin, creo que tiene mano levantada. Sí, yo quiero meter ahí la cuchara y preguntar al profe, bueno, profe, ¿y cómo, o sea, y en qué punto usted, porque algo que no lo mencionaron, aparte pues, de lo que dijo Salo, decide hacer el fellow en demencias, ¿no? En Glasgow, Sí, siendo de los primeros y pocos colombianos
de esa época y ahora que ha hecho un fellow formal en demencias. Pues digamos que la formación viene desde la geriatría. La geriatría ha tenido como grandes ejes, dentro de ellos, pues, o grandes síndromes geriátricos, ¿no? Y dentro de ellos, pues, las demencias, en el momento en que yo era residente, nosotros creamos un grupo porque la escasez de conocimientos en esa época era difícil. Es decir, acceder a una revista como el JACS, por ejemplo, el Journal de Geriatría o Neurology era algo difícil, ¿no? Porque no estaban en línea, no existían o apenas estaban empezando a salir celulares. Entonces, pues era difícil la tecnología. Nosotros trabajábamos en investigación usando unos formatos de cartón que se metían en los ordenadores o en los computadores y teníamos un libro donde poníamos todas las claves para hacer análisis estadísticos. Entonces era backslash, asterisco igual, uno menos, era complicadísimo y al final uno hacía una cantidad de trucos para decir error al final del sistema. Eso era complejo. Pero digamos, en ese grupo que creamos que se llamaba el Assessment, pues uno de los temas más importantes eran las demencias. Y digamos, uno de mis profesores, que era el doctor Leocadio Rodríguez Mañas, él era muy de la parte vascular. Entonces él, de hecho, Leocadio Rodríguez trabajó mucho en endotelio y reactividad vascular y esa fue su tesis doctoral y yo le ayudaba a denudar las arterias de los cobayos y pero pues el tema de demencias así me fascinaba, ¿no? Y fue cuando también llego a Colombia, pues encuentro un nido adecuadísimo en lo que antes era el Instituto Neurológico de Colombia, con un grupo de personas que también tenían esa integración en las demencias, y desarrollamos un grupo de profesionales que estaba incluido con la doctora Diana Matallana, que actualmente todavía está en la universidad, Patricia Montañez, Felipe Quiroga y una neuróloga maravillosa que se llama Martine Jacquier, que es francesa y que La ella pues francesa, tuvo, sí me. sí, sí, que entre otras cosas dentro de poco viene a Colombia en estos días de visita, ya vive en Francia, pero fue pionera con ella. Trabajamos muchísimas de las primeras publicaciones detectando lo que era la polipoproteína E4 y sus variantes en los pacientes con demencias, y eso nos ganamos muchos premios en el Congreso Mundial de Neurología y en el de Geriatría. En ambos tuvimos el premio al mejor trabajo de investigación en su época. Estoy hablando del año 1996 o algo así, o 95. Y bueno, trabajamos muchísimo en eso y se creó un grupo que se llamaba el Grupo CASDA. Y el Grupo CASDA se crea por la relación que existía con la industria farmacéutica del primer medicamento que existía para la enfermedad de Alzheimer, que en su momento se llamaba la tacrina, que desapareció del mercado porque era un medicamento más tóxico de los que hoy en día se tienen. Y pues con Pacho Lopera en Medellín, que fue uno de los creadores, con el doctor Pineda también en Medellín, y con el doctor, el neurólogo, con Diego Rodrigo Rosselli Pardo, también, Rodrigo con Pardo. Diego Rosselli, con Ajá, Rodrigo Pardo, sí, ajá. y con varios personas creamos ese grupo y empezamos a viajar por todo el país a hablar de un tema que se llamaba Alzheimer y que la gente decía, ¿y eso qué es tan raro, no? Estamos hablando del año 1996, todavía tengo los libritos del CASDA, y la gente, los colegas, los médicos, decían, eso de Alzheimer me suena. Eso es como un psiquiatra alemán, pero no sabía muy bien de qué tratábamos. Si así era con los médicos, ustedes se podrán imaginar con la gente lo que pasaba, ¿no? Era un tema raro, extraño, pero pues nos divertíamos muchísimo con Pacho. Yo me la pasé genial porque compartíamos momentos increíbles y anécdotas que algún día contaré del doctor Lopera, que mejor dicho nos llenan de amor y de afecto, una vida paralela que hemos tenido de amistad y de cada uno en su área. Pacho fue el primero que pudo creer que los geriatras podíamos saber de demencias, y bueno, ahí empezamos a reclutar personas en esa área, y los neuropsicólogos, cuando los neuropsicólogos hablaban en su momento, los médicos nos callábamos. Es decir, eran unas personas que tenían o tienen una autoridad en este tema, pues ellos tenían doctorados y esto, y existía también un grupo en Antioquia muy bueno de neuropsicología que también nos ayudaba. Recuerden que el doctor Pineda y el doctor Lopera son neuropsicólogos también, ¿no? Profe, y ahí quería preguntarle porque
también pues esto para los muchachos pues les quiero decir que es muy relevante, el profe Cano, el profe Pinea, el profe Lopera se formaron con uno de los aprendices de Luria, que era el doctor Sí, Ardila, ¿no, profe? sí, sí, Que, claro. Sí, y en la clínica, y que ellos eran, o sea, que estamos hablando de que el profe nos ampliara un poco, pues ellos eran unos clínicos los berracos, o sea, ellos iban a claro, las sí. revistas y hacían examen neurológico mejor que muchos neurólogos, ¿no, profe? Claro, y el doctor Ardila es hermano de Enrique Ardila, que es un endocrino de la Universidad Nacional y que somos muy buenos amigos. Y el doctor Ardila es casado con la hermana del doctor Rosselli, que es Mónica Rosselli. Es decir, aquí la cosa como que queda en familia, porque Mónica también es neuropsicóloga y ellos fueron los primeros que validaron el Minimental en Colombia. Sí, un grupo buenísimo. Sí, el doctor Rosselli, la doctora Rosselli y el doctor Ardila hicieron eso. Gracias por acordarme, Ilkin. Veo que tiene muy buena memoria histórica, o por lo menos lo ha leído, ¿no? Y el doctor Ardila, un genio, un padre mundial de la neuropsicología. Sí, siento que era un momento histórico en el que ellos se formaron y pues tuvieron, pues fue la base para lo que es las neurociencias en general en demencias en este momento y ustedes ya como cuarta generación, yo creo, de lo que ellos han formado. Sí, Diego y Mónica vivieron en Medellín también y actualmente en la Florida. Sí. Increíble, doctor, qué historia tan maravillosa. Natalia, Listo, gracias, Elizabeth. Adelante, Natalia. Ya. Listo, doctor Cano, yo tenía una pregunta con todo esto que nos está contando, pues aprovechando ya como que tocó el tema, y es que me gustaría saber qué fue lo que lo atrapó de ese mundo de las demencias, ¿cierto? Si de pronto fue la rareza en la época o la investigación incipiente, o qué fue eso que dijo, esto es lo mío, aquí me quedo y aquí quiero como profundizar un poquito más. Sí, yo creo que fue más la oportunidad laboral. Cuando yo empecé la unidad de geriatría, el 1 de octubre de 1994, sí, la unidad de geriatría hoy en día tiene 22 geriatras, pero en su momento la unidad de geriatría era unidad de geriatría, era yo. Sí, entonces estaba dentro de un departamento de medicina interna donde los neurólogos prácticamente desconocían el tema de las demencias porque no les interesaba en su formación, pero la doctora Martín Yaquie, que se había casado con un neurocirujano colombiano, que habían sido compañeros de formación en Francia, sí, entonces pues ella tuvo esa idea de empezar a trabajar. Nosotros empezamos con Martín y con Diana Matallana y Patricia Montañez a montar este área y era un campo de trabajo interdisciplinario. A mí me encanta trabajar en equipo. Entonces, digamos, fue como la potenciación de poder arrancar a trabajar en equipo y entonces eso era pues muy, muy importante como punto de partida, pero además en ese momento, digamos, teníamos un amigo que trabajaba en Estados Unidos, en California, y que pues ese amigo nuestro tenía mucho interés en conocer a Pacho Lopera, porque ese amigo nuestro digamos, había hablado mucho de la genealogía antioqueña y de que en Antioquia existían familias con una enfermedad de Alzheimer, entonces, que era heredofamiliar. Entonces, pues en su momento nosotros lo llevamos a Medellín, especialmente Diana Matallana, y le presentaron a Pacho. Entonces, pues empezaron a trabajar en conjunto y pues fue cuando, digamos, Pacho pudo mostrar con esa exquisitez académica de él en recolectar y hacer las historias clínicas perfectas, mostrar esas familias que tenían esa mutación, pero pues las presenilinas todavía no se conocían, ¿no? Entonces, pues digamos, él pues fue quien realmente era patólogo, es patólogo y neuropatólogo, y es neurólogo, perdón, y neuropatólogo, pero primero es neurólogo, ¿sí? Y pues, digamos, él aprendió a hablar un poquito de español por eso, y como una anécdota, pues en ese momento la violencia en Antioquia y en el país era muy grande con la guerrilla, y entonces, pues él tenía, pues él y Pacho tenían como un carnet de una forma especial de llegar a esas zonas rurales donde existían estas familias y la guerrilla para nada los molestaba, ¿no? Entonces, pues eso fue muy bonito
y fue el inicio, digamos, de esa relación académica con Pacho, donde empezó a mirar cómo se podía eh, mirar por otros lados lo que eran las demencias, ¿no? Así que ese fue como un principio muy importante y de la incursión de Colombia en las neurociencias y, por supuesto, a nivel mundial, cuando se presenta la mutación E280A, sí, reconocida a nivel mundial como una genealogía antioquena en su momento, y que les cuento la anécdota que alguna vez se las he dicho a algunos residentes. Cuando se hace esta mutación, esa presentación era una casuística muy grande, ¿sí? Y entonces, pues, digamos, se llevaron estas mutaciones por la Universidad pues de Canadá, de California, pero existía una mutación igual en Australia, pero no eran tantos pacientes, eran dos pacientes con la misma mutación, E280A, y luego pues se llegó a conciliar que eran paisas que habían migrado a Australia, ¿no? Así que eran la misma familia. Maravilloso, doctor, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta sería, siguiendo, saltándonos unos años, en los pasos iniciales en el proceso de fundar el semillero de neurociencias y envejecimiento, ¿cómo fueron esos primeros pasos como fundador y como tutor? Claro, digamos, yo desde muy pequeño, digamos, el grupo de los estudiantes que querían trabajar en neurociencias, como eran Miguel Borda y Antonio Arciniegas, sí, pues querían, y otras personas, pero especialmente ellos, querían trabajar en esa área y ellos que eran cercanos a mí por el pregrado, de amigos de estudiantes de pregrado, pues nos reunimos a mirar la posibilidad de cómo se creaba un semillero y eso pues fue un motivo para arrancar oficialmente. La universidad hacía como una serie de encuentros académicos, como una semana cultural, donde se presentaban iniciativas y grupos, ¿no? Entonces ellos presentaban esta iniciativa, yo los acompañé, desde un principio quise hacerlo, pero oficialmente el tema de semilleros ni siquiera se manejaba bien en la universidad. Existían algunos indicios de la investigación en pregrado, pero existían también muchas barreras para entender que un estudiante de pregrado puede hacer investigación también en su formación, ¿no? Entonces, pues eso hizo que realmente pudiéramos arrancar. Yo, pues tocando las puertas, he siempre sido bastante inquieto en eso de buscar espacios y pues buscamos la creación del semillero en el Consejo de la Facultad de Medicina, al cual yo pertenecía en su momento, y pues se dio el visto bueno a esto, incluso con la oposición de algunos profesores que creían que eso no era pertinente para el pregrado. Pero después de eso se han creado muchísimos grupos de semilleros y se han ido viendo con un desorden ordenado, pero desorden al fin de la creación de grupos que a veces no tienen como una ruta o un líder dentro el personal de planta que les pueda orientar o llevar, porque se aburren los profesores de tener estas iniciativas y algunos semilleros o se han quedado huérfanos o han desaparecido por la falta de un liderazgo de los docentes, básicamente, no de los estudiantes. Sí, Claro, doctor, destaca su rol de liderazgo todos estos años en el semillero. Muchísimas sí. gracias. Y de la Muchas mano, gracias. doctor Elkin. Y yo quiero resaltar pues que el profe, aparte de esto, nos dio pues como, pues nos ha prestado la ayuda en la ejecución de todas las ideas locas, ¿no? Porque entonces, o sea, pues él siempre nos dio, mejor dicho, necesitábamos alguien que nos enseñara estadística, ¡pum! Que necesitábamos, no sé, conseguir permisos, plata para congresos, conseguir para imprimir los pósters. Algo que es supremamente importante es que él siempre nos dijo que sí a todas las ideas locas, ¿sí? Obviamente sabiéndole responder con el trabajo y con la dedicación que, que pues tocaba darle para su momento, porque aparte el profe deja a Miguel, que es tremendo psicorrígido de coordinador del grupo, y nos puso a marchar a todos súper bien, pero yo creo que sin eso no hubiéramos podido. Y usted no está lejos de eso, ¿no? Me tocó. Sí. Claro que sí, estoy segura que
totalmente todos los que estamos acá y todos los que hacen parte del semillero alguna vez estuvieron, están completamente agradecidos, doctor. Y justamente por eso quería preguntarle también, ¿cuál cree usted que ha sido, desde su posición tan importante, esa evolución del semillero y el impacto que usted destaque en la formación de nuevos investigadores, incluso comentándonos pues que esto era algo que en ese tiempo hasta se llegaba a ver mal y ahora es completamente aceptado, ahora es lo que se espera? Claro, yo pienso que el principal éxito de los semilleros es el acercamiento voluntario. Es decir, cuando una persona quiere estar en un semillero, nadie lo obliga, nadie lo está llevando a que sea tan rígido para asistir, ni es conducente a una nota, ni nada. Entonces, queda en lo más original de un estudiante, que es el deseo de aprender. Entonces, cuando un estudiante quiere aprender, pues realmente el foco de acercarse es un semillero, pero con una diferencia muy grande. Es que la gente de la edad de ustedes son más inquietos que un sapo dentro de un tarro, ¿no? Entonces, pues se mueven, brincan, quieren hacer todo ya, son a toda carrera y son bastante inquietos, lo cual, pues evidentemente nos mete una presión a todos, pero es el éxito porque cuando uno está pensando una idea, ya el estudiante, el semillero, tiene desarrollado el protocolo, la pregunta Piccolo, no sé qué, todo lo tiene, ¿no? Entonces, pues van a unas velocidades admirables, lo cual evidentemente pues es parte de ese éxito. Y creo que lo que más sirve, lo que más impacto tiene es ese deseo de querer aprender, de querer hacer cosas, al punto de que uno mira a los estudiantes del semillero en su crecimiento y en su evolución, y el aprendizaje es muy superior a muchos profesionales, ¿no? Es decir, saben muchísimo y aprenden muchísimo. Y sobre todo que hoy en día el conocimiento está a la mano de todos, ¿no? Entonces, pues eso nos favorece muchísimo, esa parte, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ahora ya pasando un poquito sobre el tema de... Ay, ¿alguien levantó la manito? No. Pasando un poco a ya sobre Intellectus como centro de memoria y cognición, que es sede de LUCI y que está vinculado con el Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Javeriana, que también trabaja en conjunto con lo que son las unidades del Departamento de Psiquiatría y de Salud Mental. ¿Cómo surgió esa idea de ser fundador? ¿Hubo algún modelo específico o experiencia para que le sirviera de inspiración de traer este concepto de lo que es la clínica de la memoria a Colombia? Claro, digamos, el concepto de clínica de memoria es un concepto que parte inicialmente de la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa, digamos, veía dentro de su formación y de su forma de acercarse a las demencias, em, digamos, la posibilidad de trabajar en equipo entre diferentes profesionales. Nace inicialmente entre la neurología, la psiquiatría y la neuropsicología, porque, digamos, un neurólogo tenía la capacidad de evaluar clínicamente, pero no de hacer las pruebas psicométricas o los instrumentos que pudiesen evaluar ciertas funciones cognitivas. Entonces, ese equipo interdisciplinario nace de allí. Luego, cuando están en Colombia y con mi formación, pues me invitan a ello a hacer clínica memoria, y hacemos clínica memoria en contra de todas las autoridades del hospital, porque dedicar 4 o 5 especialistas todo un día, porque nosotros veíamos los pacientes, luego almorzábamos, compramos el almuerzo nosotros, y luego hacíamos las discusiones de los casos, que eran discusiones que eran súper interesantes, porque fuera de que olían a formol del nivel alto que se sacaban las discusiones, al final todos terminábamos amigos, pero era de un nivel académico muy grande. Y siempre, Martín Yaquier, por ejemplo, siempre iba con un baúl lleno de artículos, porque en esa época no era por internet. Entonces, ella sacaba el artículo y era tan juiciosa y tan pila que sacaba siempre la última información, y luego la doctora Pedraza, en fin, un grupo grande, pero eso nos llevó a tener una clínica de memoria desastrosa, porque nosotros ni sabíamos cobrar, ni cobrábamos, ni nada. Entonces decía el hospital, oiga, nosotros les pagamos un salario, que ya lo pagaban, y ustedes dedicarse a ver 5 personas todo un día, y fuera de eso no producen un peso. Entonces empezamos a cobrar, pero luego a mí se me ocurrió una idea dentro del sistema de salud, que era todo lo que hacíamos tenía un precio dentro de los CUPS, que es el sistema que rige en la ley colombiana de seguridad social en salud. Entonces empezamos a sumar, y eso sumaba un montón de plata. Entonces el director del hospital en su momento, el doctor Castellanos, nos patrocinó, nos ayudó, y digamos,
ya vimos que la clínica de memoria era muy buena y eso de que nosotros estudiáramos, porque nos empezamos a cobrarla, ¿no? A los que pagaban, a los que no tenían no se les cobraba nada, ¿no? Entonces eran el doctor Castellano nos veía recogiendo plata, decía, ¿ustedes qué hacen recogiendo plata? Entonces al final lo estructuramos, lo organizamos y empezamos a ofrecerlo como un servicio al sistema y se dieron cuenta de que era un servicio que costaba mucho. Y eso, pues en alguna oportunidad yo fui al grupo de neurociencias de Antioquia a decirles, y el grupo de neurociencias de Antioquia ahora son muy hábiles también en esa venta de servicios, pero se pueden vender los servicios. Pero ¿qué pasaba? Nos quedábamos simplemente en el diagnóstico y no trascendíamos. Entonces fue en el momento en que, digamos, arrancamos estructuradamente a vender el servicio con las EPS y todas lo incluían, todas lo cobraban y se nos fue la mano porque la lista de espera es horrible, pero ya empezábamos a cobrar clínicas de memoria que eran rentables para el hospital. Entonces fue cuando yo, aprovechando la oportunidad, porque yo, ese origen paisa, yo, Natalia, me gradué en San Ignacio, para que sepas, es decir, soy bachiller de San Ignacio del 79. Entonces este año cumplimos hijo 1000 años de graduados, pero aprendí mucho de esa parte comercial y nutritiva. Yo en mi formación como geriatra tuve una formación, obviamente, en la parte de gestión. Entonces empezamos a gestionar y yo empecé a vender esa idea de cómo una clínica de memoria podía ser rentable y además vender otros servicios. Entonces, cuando empezamos esto, nos endeudamos hasta el moño con la autorización del hospital y empezamos a vender servicios. Entonces, vendíamos hasta chequeo ejecutivo cognitivo. Sí, que lo pagábamos y lo vendíamos a los empresarios, que entre otras cosas es una muy buena idea. Es decir, así como existe el chequeo físico normal, el cognitivo es una maravilla y además demuestra la heterogeneidad cognitiva del ser humano. Unas personas tenemos gran fortaleza en unas cosas, otras no. Yo para los rostros me acuerdo perfectamente. Para los nombres soy un desastre. No me acuerdo de los nombres, pero todos son muy distintos. Entonces, en esas evaluaciones cognitivas del envejecimiento saludable, se llamaba chequeo ejecutivo mental, a los empresarios les encantaba. Con eso empezamos a aumentar el número de consultas y empezamos a hacer domicilios. Entonces las EPS veían que hacer un domicilio por geriatría era muy bueno porque nosotros lográbamos que los pacientes de alto costo no se hospitalizaran, entonces les bajábamos los costos, en fin, muy turco al inicio, pero muy financiero. Y eso nos ha llevado hoy en día pues a tener un centro que ya con el doctor Santa Cruz pues se maneja de una manera mucho más estructurada y dirigida, pero que al fin y al cabo está basada en la rentabilidad del servicio como tal, pero la rentabilidad dentro de un sistema justo, de un sistema equitativo y prudente. Sí, y a propósito de ese personaje que yo les contaba que fuimos con Pacho Loperas a Antioquia, quiero contarles quién es, porque yo estaba esperando a que me preguntaran, pero nadie me preguntó. Y les voy a contar quién es. Es Kenneth Kosick. Sí, el doctor Kenneth Kosick era esa persona que iba a Antioquia, sí, que sigue yendo a Antioquia, que en esta semana estuvo en Medellín, sí, y además visitando a Pacho y a todo el grupo de neurociencias. Y Kenneth Kosick fue el que describió la mutación, ¿no? Con Pacho Lopera al principio, y pues son grandes amigos y creo que eso ha llevado. Y una vez les cuento que quien describió la presenilina 2 y quien describe la presenilina 1, ¿sí? Es que en Bélgica, en Amberes, es Christine Van Brohoeken. Y Christine Van Brohoeken, pues no se hablaba con Kenneth Kosick, eran como el agua y el aceite, no se podían ver. ¿Sí? Y además no entiendo por qué, porque eran rivales de revistas de publicaciones, pero no eran rivales de otra cosa, simplemente que uno describe una familia con una mutación de una presenilina y otro de la otra. Pues tuvimos la oportunidad de reunirlos en el Hotel Caribe en Cartagena, a los dos, ¿sí? En un congreso de geriatría e hicimos un simposio donde estaban los dos. Sí, fue la primera vez que estuvieron en un simposio juntos, sí, fue una maravilla. Los dos los invitamos y les gustó tomar aguardiente y en el Hotel Las Américas hicimos una fiesta nocturna de estas con recreadores espantosas que yo odio, pero que se hicieron de reventar bombas y tomar aguardiente y bailar música colombiana y fueron felices y lo estuvieron muy bien y de ahí nació una gran amistad entre Christine Van Brohoeken y Kenneth Kosick y obviamente Pacho pues era el mediador de esto y todos nosotros la pasamos increíble. Quería contarles esa anécdota.
Gracias, profe. Maravillosa, súper interesante. Gracias, doctor. Y perdona ahí por que se me pasara a preguntar quién era. Eh, de lo que estábamos hablando justamente, ya lo abordó, doctor, pero viéndolo en retrospectiva, ¿qué lecciones cree que fueron las más importantes en esa trayectoria de introducir tal concepto desde lo internacional al contexto colombiano, justo como nos mencionaba ya? Claro, yo pienso que Colombia es líder en ese campo, es decir, no existen, este sistema no existe en muchos otros países, ¿no? Son contados con los dedos de la mano, quizás Francia, Italia y Colombia, y algunos otros países han intentado hacer cosas parecidas, como por ejemplo el grupo de Sara Aguilar en México, ¿sí? Del Hospital Salvador Subirán y de otros grupos, pero son distintos, no tienen el recurso humano que nosotros tenemos. Nadie puede hacer lo que estamos haciendo en Bogotá, por ejemplo, en Intelectus, de tener más o menos unos 7 grupos, no, 8 grupos o 9 grupos a la semana, no sé, algo así, de brigadas o grupos que hagan clínica de memoria mañana y tarde todos los días de la semana. Es decir, que eso pues es bastante atípico, ¿no? Porque general, eso es un trabajo interdisciplinario, cuando todo el mundo se reúne y toman decisiones entre el grupo. La mayoría de los grupos de clínica memoria trabajan como grupos multidisciplinarios, es decir, que lo ve el neurólogo, lo ve el neuropsicólogo, lo ve el psiquiatra y luego se hace como de acuerdo a esa opinión de cada uno, se va uniendo un concepto. Pero aquí es una cosa de grupo y eso pues lo hace muy atractivo desde el punto de vista académico y de rotación de personas que quieran de verdad aprender demencias porque pues hace que tenga la visión de cada uno de los profesionales y llevarlo a discusiones profundas. En Colombia tenemos la gran ventaja de que el sistema de salud es un sistema que es flexible en cuanto a la posibilidad de montar propuestas y entonces pues lo hemos logrado y se hace en varios sitios. Yo monté la clínica de memoria de la Fundación Santa Fe, que es igual a la de la Javeriana y San Ignacio, los mismos protocolos se usan. Pues en Medellín hacen cosas muy interesantes también y en otros grupos lo han intentado y lo hacen, de hecho, ¿no? Hay varios grupos de clínica de memoria y las EPS han empezado a formar también grupos de clínica de memoria, por lo cual pues creo que ayuda muchísimo, primero al diagnóstico, es indudable que ayuda al diagnóstico porque un síndrome afaso, apraxo, agnóstico de una persona de 86 años, sí, que olvida dónde dejó las cosas y pregunta varias veces lo mismo, con una resonancia magnética cerebral normal para su edad, pues el diagnóstico es facilísimo, ¿no? Pero vaya usted a tener un paciente con parkinsonismo, que el paciente se despierta en el día y pues se despierta en la noche y en el día tiene Parkinson y en la noche está normal, que se hace un diagnóstico de un paciente que pueda tener un trastorno facticio y que resulta que el paciente va evolucionando y deteriorándose hasta terminar involucionado en una silla con un parkinsonismo evidente. Estaba hablándoles de un caso real nuestro que fue pasado por muchos especialistas y no podían dar el diagnóstico. Y pues, digamos, eso nos ha llevado a tener cosas que son raras y que solamente los grupos que lo trabajan en conjunto pueden hablar de una fase primaria progresiva o, por ejemplo, demencias digamos, pónticas o demencias de otro tipo, que son muy raras y que son demencias que solo los grupos que discuten lo pueden ver y la gente genio, pero realmente genios no hay mucho, ¿no? Entonces nosotros podemos ver demencias rápidamente progresivas, Creutzfeldt-Jakob, y podemos ver pacientes con demencias raras que de luego quedan registradas en la academia y que son material docente, y eso ayuda mucho el trabajo en grupo, ¿no? Entonces creo que sí, cosas que por ejemplo, afasias con acento extranjero yo no veo todos los días, ¿no? Pero afasias con acento extranjero hemos visto y hemos publicado, ¿no? Pues la primera afasia publicada fue una persona que tuvo un evento vascular en Francia, ¿sí? Y tenía un acento extranjero alemán en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se imaginan el horror de un francés hablando con acento alemán en Segunda Guerra Mundial en París siendo francés, pues terrible, ¿no? Sí, y entonces, pues creo que las demencias es un campo fascinante en el diagnóstico, pero es un campo inexplorado en el cuidado de las familias y la justicia social
de lo que requieren las personas que tienen demencia y sus cuidadores, porque la farmacología ha sido un desastre en general. La intervención farmacológica ha sido un gran fracaso, pero nosotros podemos aportar muchísimo en la pertinencia social de las familias y de las personas para la dignidad de ellos y por supuesto el cuidado cuando es por acompañamiento o cuando es continuo o permanente. Increíble. Doctor, está clarísimo que hay un legado increíble que el doctor Cano nos deja y nos sigue dejando, pero en palabras suyas, ¿cómo le gustaría describir ese legado que quisiera dejar? Pues a mí me parece que yo tengo la gran tranquilidad de saber que no soy una unidad, que no soy único, que las personas que han pasado por el área de las demencias y de la geriatría son personas que tienen vuelo propio, son personas que son líderes que ustedes todos lo potencian y yo sé que lo más importante para mí es de haber sembrado semillas en el semillero para que ustedes sean esos árboles frondosos que lo son para el futuro. Entonces, a mí no me preocupa para nada el área del paso generacional porque es el mayor orgullo. Sí, para mí el mayor orgullo es verlos a ustedes, verlos crecer, sí, ver cómo se van desarrollando. Por ejemplo, Miguel Borda quería ser neurólogo desde el principio y cuando yo fui a ver la lista de aspirantes a geriatría estaba Miguel y yo decía, ¿usted qué hace aquí? Está en el lugar equivocado, ¿no? Sin embargo, pues él se pudo desarrollar en el área de investigación y en la geriatría como lo quería. Sí, yo, por ejemplo, a Elkin, que está presente en la reunión, que es pues uno de mis hijos, al igual que Anita también, sí, pues Elkin quería estar, Elkin ha hecho lo que le ha dado la gana. Sí, eso es el problema de los egos de los neurólogos, ¿no? Elkin ha hecho lo que ha querido. Quería ir a Medellín Pero y gracias a usted. fui a Medellín y quería que Pacho Lopera lo recibiera, lo recibió Pacho Lopera cuando quería hacer rotaciones al exterior, lo lograba cuando quería ser residente de neurología, que se presentaban Quijuemil para un cupo, pues Elkin fue el primero en pasar y a pesar de que podía tener resistencias en su momento de alguien, hizo un examen y un proceso tan perfecto que era imposible que alguien se opusiera. Entonces yo lo que quiero decir es que ustedes todos son muy líderes y todos son muy capaces y yo los he visto crecer. No conozco el primer frustrado. Todos han logrado lo que han querido. Entonces, ese legado, ¿en qué se da? Se da en poder soltar a los demás y darles funciones. Sí, las funciones que cada quien va teniendo es parte de lo que de lo que uno quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, la doctora Malpica, que yo la vi por acá hace un rato, sí, ella tiene unas competencias enormes, ingresa a la residencia de geriatría y se une al semillero con todas esas competencias que ella tiene como epidemióloga, además, pues esto no lo para nadie, no lo para nadie. Ustedes cada quien tendrán sus posibilidades de crecer, de crear, de hacer gestión y de convencer, pero no es muy difícil convencer cuando uno ama lo que quiere de verdad. Si ustedes aman esto, entonces a ustedes les gusta esto y lo hacen perfecto, lo hacen súper bien. Esos concursos que hacen de semilleros del país me parece genial porque es que todos saben un montón. Uno dice, oígame, ¿de dónde saben tanto, no? Y eso es algo que es lo que uno dejó. Entonces, mi preocupación es ninguna. Sí, mi situación es el desprendimiento, es lo más fácil para mí. Irme desprendiendo, desprendiendo. Yo como geriatra tengo una ventaja sobre otros profesionales. Es que conozco muy bien el curso de vida y conozco el proceso de llegar a la vejez. Yo me siento feliz de llegar a la vejez. Sí, me parece que es un logro inesperado para mí y me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Entonces, pues a mí no me pidan que corra los 100 metros planos como los corría antes o que nade como nadaba antes. Yo fui nadador de mucho tiempo. Entonces, pues no, eso es lo que ocurre. La vida va pasando y envejecer es una delicia cuando uno lo toma con esa dignidad y con la posición en que uno está. Ustedes todavía no piensan mucho en eso porque son unos prepúberes, pero realmente la vida les va a ir mostrando que el proceso de envejecimiento es una maravilla y está acompañada en la medicina con un ego que si se canaliza en la forma positiva, pues los va a llevar a ser muy felices. Y creo que eso es una realidad para todos ustedes. Precioso, doctor, muchas gracias. Retomando un poco sobre en medio de todo ese caos que... Ay, doctor Elkin, ¿sí? No, yo solo quería decir que, pues, haciendo mención a lo que dice el Adelante, profe doctor de su Elkin. legado. ¿A lo me escucha? Sí. Sí, Sí, bueno, que es algo muy importante
que hace unos días estuve presentando en el primer simposio de salud cerebral y envejecimiento saludable, y apenas acabé la presentación, un geriatra, neurogeriatra de Costa Rica me dijo que se notaba que por mí había pasado la mano de un geriatra y que obviamente la mano del doctor Cano al momento de presentar, que porque un neurólogo estaba presentando pues estos temas de envejecimiento, de fragilidad, pues con un dominio que no es normal en un neurólogo. Y pues yo solamente les decía, pues esto lo aprendí de él y utilizo diapositivas que él nos las ha mostrado, la de Pedro y Juan, que ahora yo la transformé a Pedro y a Arnold para darle Sí. como un plot twist, pero pues eso es de él, ¿no? O sea, el legado está y seguirá siendo ustedes y nosotros que llevamos el estandarte del profe Cano. Muchas gracias, Elkin. Súper. Ahora sí, doctor, retomando un poco dentro del proceso inicial que fue un poco caótico, como nos mencionaba, ¿qué rememora de pronto del impacto que hubo tanto en los pacientes como en las familias al tener ese acceso a una primera clínica de memoria especializada en Colombia? Pues mire, los impactos son muchísimos. Uno de ellos hoy en día tiene una vida impresionante. Es la Asociación Colombia, la Fundación Alzheimer Colombia nace de acá, nace de este grupo de clínica de memoria. Entonces, cuando Claudia de Franco, con su familia, que su padre tenía, su madre tenía esta enfermedad, pues se crea esta Fundación Alzheimer Colombia y nace con una fuerza enorme de personas que estaban vinculadas como pacientes y familias a la clínica de memoria, porque CASDA trabajaba con los profesionales, pero también con las familias, ¿no? Entonces trabajábamos con todos ellos y hacíamos reuniones y nace esto, pero además nacen muchas otras iniciativas de fundaciones, la Fundación de Demencia Frontotemporal, que luego se volvió a unir con la Fundación Alzheimer Colombia, y muchos grupos de cuidadores, de mutuayuda y otras cosas nacen de allí, ¿no? Entonces, pues, digamos, uno ve como el crecimiento cuando hay un apoyo y un trabajo entre el grupo, pues se van creando redes enormes como esta de los grupos de mutuayuda, donde pues realmente consistían en que cuando en el barrio 3 o 4 personas tenían demencia, pues uno de los cuidadores se quedaba con los 3 o 4 pacientes y los otros iban para cine o para algún lado, ¿no? Pero descansaban y hacían respiros. Y esto pues ha sido una lucha constante en buscar los derechos de ellos y por supuesto que el reconocimiento de una sociedad que se ha trabajado mucho. Por ejemplo, hemos trabajado con abogados, con el doctor Rincón Perfetti, donde se cambia el concepto de la de la interdicción por el concepto de una ley de apoyos del 19, la ley 19 del 19, y pues realmente van evolucionando muchos conceptos que son ajenos a la medicina y que van muy cercanos a la ayuda de las familias. ¿Qué no hemos logrado? La ley del cuidado. Eso ha sido muy difícil en un país donde el Congreso pues, no ha tenido la voluntad para hacerlo, pero así como otros países lo han logrado, yo creo que Colombia en algún momento tendrá esta ley en apoyo de los cuidadores. Claro que sí, doctor, eso esperamos todos. Pues gracias por contarnos ya en sus palabras un poco sobre este propósito y el impacto tan grande que ha tenido Intelectus y que sigue teniendo actualmente. Entonces me salto esa pregunta porque ya está respondida y me gustaría pasar a, aunque ya lo empezamos a mencionar acá, ¿cuáles creen que han sido los mayores desafíos que ha enfrentado todos estos años en Intelectus y cómo se ha superado? Sí, quizás el mayor desafío es el creer que estos programas son viables financieramente. Creo que ese ha sido el principal reto, ¿no? Pero al final, pues se ha logrado y yo pienso que los modelos de clínica de memoria no son egoístas, son exportables, ¿no? Y son beneficiosos para todo el mundo, porque no tiene sentido que en su momento, y así ocurría con clínica de memoria, venían pacientes traídos en un avión desde La Guajira. Si no tiene sentido ese tipo de traslados cuando se pueden hacer evaluaciones en las regiones y en muchos sitios. Creo que el desarrollo tiene que ir hacia allá, hacia las regiones, hacia la posibilidad de exportar modelos que son ajustables a cada región. De pronto no todos los sitios puedan tener un neuropsicólogo, no todos los sitios puedan tener un geriatra. Entonces, pues hay que ajustar los modelos a cada región, pero pues creo que ustedes tendrán esa misión de exportar
ese tipo de opciones, porque no solamente es el diagnóstico, sino también es la intervención. Entonces, pues, ¿y la intervención qué es? Con la familia, con el cuidado, con la terapia, digamos, de hospital día o de apoyo cognitivo que está en la ley y en los CUPS. Es decir, hay muchas formas de apoyar a la persona y sabemos que lo que más impacto pueda tener es un buen cuidador capacitado y por supuesto un buen cuidador capacitado es capaz de explorar caminos como la musicoterapia, como la danzoterapia, las artes, simplemente el acompañamiento con proyectos como se hacen con ingeniería, que tienen que ver con un robot que hace acompañamiento en pacientes con demencia, que es un modelo en desarrollo, pero que ya tiene varios estudios en el grupo. Es decir, es un campo fascinante. Es incluso la capacidad de, con diseño industrial, de crear modelos o prototipos que puedan ayudar a las familias y a los pacientes con demencia. Y muchos de los proyectos hoy en día van dirigidos a eso. Increíble, claro, temas súper fascinantes, modelos, la musicoterapia también tiene todo un futuro. Doctor, sobre otra de sus increíbles creaciones, ¿cuál fue esa visión detrás de la creación del Instituto de Envejecimiento? Ah, no, eso sí es una historia que parte de la doctora Cecilia Santa Cruz, que ha sido mi compañera de Ideas Locas, fuera de Diana Matallana. Cecilia también ha sido así. Digamos que nosotros veíamos que la universidad en este caso tenía unos institutos en su momento, que hoy en día funcionan todavía algunos de ellos, y los institutos se crean básicamente cuando existe una problemática social o una problemática, o una situación de relevancia social que definitivamente requiere investigación. Entonces, el envejecimiento y las demencias, porque van muy de la mano, de hecho, una de las líneas para crear el instituto es la línea de demencias, ¿no? En todas sus vicisitudes, ¿no? Entonces, pues fue la oportunidad de estructurarlo dentro de un nivel, educativo, ¿sí? Niveles académicos se llaman en la universidad, y ese nivel digamos, crea un instituto, los institutos, para que ustedes sepan, van las rectorías, los vicerrectores, luego van las facultades y luego los programas, ¿sí? Departamento de psiquiatría, de neurología, qué sé yo, pero por encima de los departamentos están los institutos que confluyen un conocimiento interdisciplinario y ese es el Instituto de Envejecimiento donde confluyen diferentes intereses, ¿no? De hecho, el director actual es un psicogeriatra y digamos hemos tenido psicólogos como directores del instituto y neuropsicólogos, en fin, hemos tenido diversidad de directores y eso pues nos lleva a que podamos trabajar en muchos temas que tienen que ver con las demencias, con los tipos de demencias, con las investigaciones en ese área, pero también en política pública y también en otras áreas que tienen que ver con una visión mucho más integral del envejecimiento y las demencias. Muy bien, doctor. Y una pregunta un poquito más nacional. ¿Cómo cree que el instituto ha influido en lo que es la atención geriátrica a nivel Colombia? Pues, digamos, es algo que tiene que medirse con diferentes eh, aristas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la política pública. Definitivamente, nosotros hemos tenido mucho que ver con la política pública y la injerencia de las mismas, especialmente en vejez y envejecimiento, ¿no? Pero otro también, que eso lo hacemos a nivel del Ministerio de Salud, de las secretarías locales, etcétera. Pero otro muy importante tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la investigación y de la formación, ¿no? Entonces, la investigación es el centro del instituto. El instituto tiene, bueno, una cantidad impresionante que en este momento no recuerdo el número grande de publicaciones, pero son muchísimas. Y la formación. Nosotros tenemos el servicio de geriatría más grande de América. Sí, tenemos 22 geriatras de planta. Yo no sé, Anita, cuántos geriatras tengan en McGill, pero de planta, pero evidentemente, pues el servicio nuestro es muy grande, ¿no? Sí, y pues, ¿cuántos geriatras hay en McGill, Anita? Por ahí 8 o 9, profe. Sí, entonces, pues, y tener 32 Sí, residentes de formación en geriatría de 4 años, pues, evidentemente es una forma de multiplicar. En Medellín hay geriatras egresados de nuestro programa, en Santander hay un montón, en la costa atlántica, en Ecuador, es decir, tenemos pero no es fácil formar gente de un programa de 4 años que se va diversificando en ese sentido. Pero
creo que sí, gran parte de los geriatras hoy en día tienen que ver o han tenido que ver con la Javeriana. Y lo que más nos enorgullece es que ya hay otros programas, ¿no? La Universidad Nacional tiene su programa de geriatría, la Universidad de Caldas fue previo, la FUCS también tiene sus geriatras y la Universidad del Valle. Entonces ya son 5 programas en el país y seguramente seguirán creciendo más porque el envejecimiento va a un ritmo mucho mayor que la formación del recurso humano. No, sin palabras, doctor, simplemente maravilloso. Y ya para terminar con esta parte del instituto, ¿cuáles proyectos o programas actuales que hay en el instituto cree que tendrían la mayor posibilidad de impacto en lo que respecta a la calidad de vida de los adultos mayores? Pues yo pienso que una de las partes importantes del crecimiento es la posibilidad de que los psiquiatras y los geriatras hagan una especialización en psiquiatría geriátrica. Creo que eso es un punto grande porque no hay esos programas en la región. Desafortunadamente es escaso, pero para psiquiatras y geriatras existe ese programa. Yo quisiera que fuera también para neurólogos, pero es un tema que me parece que especializarse en el área de las demencias, que es gran parte de lo que ellos hacen en esta especialización, pues es un camino que va abriéndose para poder crecer mucho más en la asistencia, en la investigación y en el conocimiento de las áreas de las neurociencias y el envejecimiento. Entonces creo que si allá, ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos más. El semillero es un ejemplo patético de los semilleros del país, que son muchos, ¿sí? Pues tienen una relevancia enorme en el área de las demencias. Entonces ya, yo no sé, Elkin, si ha cambiado, creo que no mucho, pero a los neurólogos les gustan más otras áreas del conocimiento, los ictus, la parte vascular, los movimientos anormales, marcha, no sé qué, pero demencias no es tan taquillero, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que los neurólogos también empiecen a desarrollarse en ese tema. Nosotros tenemos una hipertrofia de geriatras en neurociencias porque trabajan en intelectus más de la mitad de los geriatras y además pues saben un montón de demencias. Entonces, pues creo que eso es una buena fuente de formación y de aprendizaje para todos. Simplemente maravilloso, maravilloso, doctor, todo lo que nos ha contado, nos ha compartido, todo este trabajo a lo largo de los años y la formación en demencias. Sí, dale, Ana. No, pues a raíz de esta entrevista, de verdad, solo me siento demasiado orgullosa de tener que el doctor Cano sea nuestro mentor, de verdad, nuestra guía. Ahorita estoy en Canadá, estoy en la Universidad de McGill, de hecho fue donde hicieron el MOCA, el Montreal Cognitive Assessment, y cuando me preguntaban de, bueno, de geriatría, de los modelos, la primera persona que realmente fue mi referente fue el doctor Cano. Yo como, doctor, de verdad, gracias por volver de España, de su formación, a realmente abrir escuela, a también enseñarnos, digamos, más allá, digamos, de la demencia, la persona y su familia que está detrás, y además abrir un campo enorme pues para mejorar la atención, digamos, de las personas que vemos, de las personas mayores, de la salud de nuestro país, de capacitarnos en este tema y de formarnos y ser cada uno una semilla, no solo en investigación, sino también en ser mejores médicos, profesionales, desde las áreas de, pues digamos, en las que estamos, pregrado, posgrado, especialización, doctorado, ahorita Miguel, que ya tiene el doctorado, entonces... Infinitas gracias, doctor. Y también esta entrevista realmente solo me reforzaba ahorita, yo como gracias al doctor Cano, muchos hemos logrado seguir nuestros sueños y él ha sido ese gran árbol que ha sembrado muchas semillas en tantos años. Entonces, infinitas gracias, profe. Y también a Muchas los chicos gracias, del Anita. semillero. Muchas gracias. Y al semillero, profundo agradecimiento, la verdad. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Me he sentido muy cómodo y muy orgulloso de estar con todos ustedes y con el grupo de neurociencias de Antioquia. Totalmente de acuerdo, completamente llenos de amor y agradecimiento por toda su labor, doctor. Muchísimas gracias. Y ya para darle el lugar que se merece finalmente a lo que es el tema de las demencias, me gustaría preguntarle cuáles cree que han sido esos avances más significativos en el tratamiento y en el diagnóstico en los últimos años y qué está por venir para la medicina del futuro en lo que nos respecta a demencias. Uy, qué pregunta tan difícil, ¿no? Parte sí es muy complicada. Pero yo diría que la parte, digamos, de diagnóstico, hay grandes avances, ¿no? En biomarcadores, en la forma de llegar a precisiones más importantes, y no solamente con estudios de lo que tradicionalmente se ha visto del amiloide y proteína tau, sino también otras áreas del conocimiento
importantes para el diagnóstico. Y creo que estamos debiendo muchísimo en la parte de tratamiento porque quizás hemos tratado un epifenómeno y quizás digamos, el hallazgo de amiloide, hay algo que no cuadra ahí y hay algo que nos falta enrutar para tener mejor respuesta. Miren ustedes, desde el año 1996, pues realmente no ha cambiado muchísimo la terapia. Quizás las nuevas terapias que hay antiamiloide pues puedan tener una luz, pero siendo prácticos, las diferencias clínicas no son muchas ni tan relevantes. Creo que allí tendremos que avanzar, pero no se puede avanzar cuando no conocemos a quién tratamos, ¿no? Entonces creo que el desarrollo del conocimiento de la fisiopatología y de las causas específicas de los diferentes tipos de demencia van a ser el camino para en los próximos años encontrar terapias que van mucho más que la parte de intervención en la parte de prevención, ¿no? Creo que la parte de prevención es la gran posibilidad de llegar a incidir en el impacto de esta enfermedad. Tan es así, ustedes saben que acaba de salir la publicación de Lancet Commission que salió hace unos días, del 2024, donde ya se ha aumentado de un 40 a un 45% la posibilidad de prevenir la enfermedad. Y creo que hacia allá tenemos que dirigirnos, hacia encontrar marcadores preclínicos que podamos intervenir precozmente para incidir sobre la enfermedad y no necesariamente intervenir en un cerebro que ya está con un proceso de complejidad y con una cadena digamos, de declive fisiopatológico que no es tan fácil de modificar, ¿no? Entonces creo que el futuro y el reto para ustedes va a ser ese, ¿no? Encontrar tanto la prevención desde situaciones muy particulares como las intervenciones tempranas que puedan modificar el desarrollo en el curso de la enfermedad. Perfecto, completamente fascinante, doctor. Y claro, cada vez destaca más la parte de la medicina preventiva. No, increíble. Y entonces, ahora sí, ya para cerrar con broche de oro, pues igual esperamos que parte de ese agradecimiento que tenemos es que en el futuro podamos cumplir estas expectativas y contribuir también a todo esto que nos espera. Eh, pero finalmente, ¿qué recomendaciones daría a los médicos jóvenes que están interesados en especializarse en el manejo de las demencias y que justamente, como ya lo escuchamos o como también me identifico, lo ven como un modelo a seguir, como un líder, como todo un ejemplo? ¿Cuáles son esos mensajes, esos consejos? Pues yo pienso que el principal consejo es que independiente del área del conocimiento donde ustedes estén, desde la salud pública, desde la neurología, desde la psiquiatría, desde las ciencias básicas, desde la geriatría, pues busquen el trabajo interdisciplinario, creo que es una herramienta fundamental y puedan desarrollar conocimiento como parte de la investigación, que son los semilleros, ¿no? Y creo que eso es el gran esfuerzo que uno quisiera encontrar en ustedes, que es la investigación, el aprender a pensar, el aprender a moverse. Ustedes son muy ambiciosos, lo digo desde el punto de vista positivo, son personas que quieren tomarse el mundo, eso está bien, todos ustedes quieren ganarse el premio Nobel en 15 días, bien, es una buena opción, pero el trabajo en equipo y la investigación simplemente los va a llevar a lo que han hecho personas como mi amigo Francisco Lopera por tantos años, que su insistencia y su capacidad de análisis y de mostrar lo que él veía, pues puede hacerlo y transmitirlo hacia los demás. Tendrán líderes y personas que les ayuden. Aquí está el doctor Chavarro, que seguramente será el gran sucesor de todo este legado y además es parte importante en todo el desarrollo de estos proyectos. Yo confío mucho en él, no solamente en él, sino en muchas otras personas, pero para mí mi punto de polo a tierra es Diego, siempre lo ha sido, y pues especialmente en los últimos años. Así que yo creo que ustedes van a ser parte de esos líderes, de esas personas que van a desarrollar todos estos proyectos y van a demostrarle al mundo que los colombianos y los que trabajan en neurociencias y en envejecimiento tienen mucho que decir hacia el presente y hacia el futuro inmediato. Palabras muy llenas de sabiduría, de verdad. Muchísimas gracias, doctor. A Ya nos ustedes. quedaría, si alguien de los asistentes de pronto tiene alguna pregunta, algún comentario, algo adicional que nos quiera compartir. Aprovechen, es oportunidad única.
sino Salomé Infinitas Giraldo. gracias también. Muchas A gracias de nuestros verdad a profes, todos. también el doctor Chavarro que está conectado, el doctor Cano, Salo, Elisa, a todos los chicos. De verdad, muchas gracias. Muchísimas Y no, gracias a todos. solo dar las gracias. Ujú. Sí, muchas gracias por la entrevista. Me sentí muy honrado, muy orgulloso de ustedes. Todo un honor Gracias, haber doctor. tenido ya, Bueno, ya solo nos queda agradecimiento. Muchas gracias por el espacio. muchas gracias. Una feliz noche a todos Bueno, y a todas. Igual, adiós, que descansen. Una Hasta feliz luego y Chao. noche. gracias. Chao. Chao. Chao.